Saludos y mil bendiciones y feliz sábado para todos nuestros queridos amigos que nos están sintonizando a través de todos los medios. Radio Sol, WZOL, ¿verdad? Radio Sol, también está Salvación TV, también tenemos a Lumbrera TV, tenemos a Hope Media Puerto Rico y todos aquellos que retransmiten este programa. Denle share a todos los que nos están viendo por las redes sociales para que otros puedan beneficiarse del estudio diario de la lección de escuela sabática y de este repaso en particular, el nuevo pacto. Ese es el tema que hemos estado tocando durante toda la semana y hoy, sábado 5 de junio, vamos a repasar en la lección de escuela sabática. Y para tocar este tema se encuentra con nosotros la profesora Griser Díaz. Saludos, Griser, que Dios te bendiga. Amén, gracias, bendiciones para ti también, pastor, y para todos los hermanos que están con nosotros en este repaso hermoso de la lección de escuela sabática. Y también tenemos a otro hijo de la iglesia de Río Piedras, a nuestro querido hermano Ángel Mercado. Ángel, saludos y de paso, tennos la oración para comenzar. Saludos, pastor, muy agradecido de la oportunidad que me han dado, ¿verdad?, de compartir con ustedes en el repaso de esta lección. Igualmente saludos a Griser, así que los invito para tener una palabra de oración para comenzar con el estudio del repaso de esta semana. Oramos. Padre amado y Dios eterno, en tus brazos de amor dejamos nuestras vidas. Estamos muy agradecidos, Padre Celestial, de tu cuidado, de tu provisión, de tu bendición. Al abrir tu palabra, Padre, te pedimos que hables a nuestras mentes y a nuestros corazones, que podamos sentir, Padre amado, el gozo de poder ser llenos de ti. Brazos de amor queda todo lo que aquí se haga y todo lo que aquí se diga. Por los méritos de Cristo Jesús. Amén. Amén. El verso de memoria se encuentra en el libro de Jeremías y es el capítulo 31 y el verso 31. Es un verso muy bonito. Dice, he aquí vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y la casa de Judá. Notemos que no solamente era con Judá, también era con Israel. Es interesante, ¿verdad? Porque para este tiempo que se establece este nuevo pacto, básicamente Israel era parte del pasado de esas tribus que se quedaron al norte, pero también quedaba la casa de Judá. Pero el pacto va a ser con todos. Esto es simplemente significativo, simboliza que Dios va a hacer ese pacto con toda la humanidad, así como lo hizo con todo Israel. Pero es un nuevo pacto, el cual dice Jeremías. Para entrar en materia de lo que es el pacto y entender un poquito mejor este asunto, vamos a pedirle a nuestra hermana Griser que nos lea lo que es Isaías 31, pero los versos 31 al 34, en esta ocasión para ver ese contexto. Hermana Griser Díaz. He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto. Se me fue el otro, pero yo estoy aquí. Ellos invalidaron mi pacto y he aquí que tomé su mano para sacarlos de tierra de Egipto porque lo invalidaron, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y las escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo ni ninguno a su hermano diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Griser, ¿este pacto viene de quién? ¿Quién es el que promulga este pacto? Sigue siendo Dios. Sigue siendo Dios. Es decir, hay gente que piensa que no hay nada novedoso porque recuerden que Dios es fiel y Dios no muda. Dios es el mismo ayer, hoy y para siempre. Entonces, ¿por qué estamos estudiando el nuevo pacto?
porque nosotros sí mudamos, nosotros sí cambiamos. Y Él lo que está haciendo aquí, yo diría si es cambiando, es mejorando la estrategia para que nosotros podamos amoldarnos un poco a su voluntad, porque Él sigue garantizándonos lo mismo, sigue diciendo que Él es nuestro Dios, que Él va a estar de nuestro lado, que Él va a hacer todo lo que sea necesario para que alcancemos salvación. Dios es el mismo. En este pacto se habla de una ley que se va a escribir en los corazones. ¿De qué ley estamos hablando acá, nuestro querido hermano Ángel? Pues, pastor, usted sabe que casualmente cuando yo estaba estudiando la lección, puse una línea en blanco. Yo dije, porque al principio está hablando, no me da la especificidad a menos que entre un poquito más en los versículos. Pero la Biblia dice que va a escribir la ley en la mente, así que cuando habla también, que lo veremos más adelante en la lección, que fue el quebrantamiento de la ley que se había dado en el monte Sinaí, cuando ellos rompen ese pacto que Dios les había dado, pues me da entonces a entender con claridad que el primer pacto del que se está hablando, pues tiene que ser el pacto de los 10 mandamientos. Así fue que lo comprendí. Así que Dios, la parte que nos corresponde a nosotros en este pacto, vamos a recibir las bendiciones, pero siempre tenemos que obedecer. Y esta es la parte, ¿verdad?, de la respuesta nuestra ante el pacto que hemos estado hablando. Este pacto se parece al antiguo pacto, Grisel. Es que es el mismo pacto. El pacto, recuerden, por eso dije ahorita, Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. El pacto sigue siendo un convenio entre Dios y nosotros y el objeto de ese pacto es una promesa. La promesa es que nos va a salvar y Dios no ha mudado en eso. Pero Dios nos dijo, miren, ustedes tienen que hacer lo que les diga. Yo te voy a rescatar, ¿verdad? Tú estás nadando, te estás ahogando en el río y yo te voy a rescatar. Por favor, ¿ustedes han visto un rescate de alguien que se está ahogando? Yo lo he visto y le dicen a la persona, estate quieto, déjate llevar. Y Dios dice, déjate llevar, estate quieto, ve por donde yo te digo, escucha mi voz. Y nosotros, cuando dice aquí, aquellos rompieron el pacto, Él no está hablando, yo voy a cambiar las reglas, ahora va a ser de una manera distinta. No, no. Aquellos cambiaron las reglas, trataron de centrar esta promesa que yo le estoy dando en unos ritos y se olvidaron de la esencia que era esa relación entre ellos y Dios, ese reencuentro, ese conocimiento de Dios que no es un conocimiento intelectual, sino que es un conocimiento relacional, de pasar tiempo con Dios para poder entender cuál es la voluntad de Dios para mi vida, que siempre es buena, agradable y perfecta. Entonces dice, pues esta gente, mira, se lo escribimos allí y ellos en vez de ir a la esencia de la ley, se fueron a la piedra. Nos dice del sábado, cogemos, entonces lo cambiamos para lo que nos conviene a nosotros. No vemos lo que Dios quiere hacer a través de eso con nosotros. Entonces el Señor dice, pues miren, olvídense de lo que está allí. Yo lo voy a poner en su corazón. Lo que quiero es que permitan que haya una transformación en su corazón, donde yo sea el dueño de tu corazón y te inspire a actuar para mi gloria y para mi honor. Gracias, Grisel. Ángel, dice que ese pacto será, o que este pacto nuevo, la ley será escrita en nuestros corazones. Me llama mucho la atención porque en el primer pacto, o mejor dicho, en el pacto de Sinaí, vemos que la ley fue escrita en las tablas de piedra, pero ahora se está diciendo que esa ley va a ser escrita en nuestros corazones. ¿Cómo es esto? ¿Se va a hacer un tipo de tatuaje en el corazón? ¿Qué tipo de simbolismo es este? ¿Cuál es la importancia de que esa ley esté escrita en el corazón y qué diferencia hay de que esté escrita allá afuera en una piedra? Fíjese, pastor, para comenzar con la comparación con lo que conlleva cuando se habla del corazón, el corazón, ¿verdad? Pues no piensa, pero es la emoción que siente, ¿verdad? Nos da ese sentimiento por dentro cuando
sentimos que amamos a algo o a alguien. Y esa metáfora se refleja también en Romanos 2:15 cuando dice que mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándolos o defendiendo sus razonamientos. Estamos hablando de que es la manera en la que nosotros vemos y pensamos. O sea, nosotros sentimos, pero viene por una decisión. Así que el proceso de grabarla en el corazón, para mí, implica de que yo voy a tener claro cuál es la relación, pero yo voy a sentirla cerca de mi ser. No es una convicción meramente intelectual, sino es algo que va más allá, porque algo que uno tiene cerca del corazón es algo que uno ama, algo con lo que tú te deleitas en estar con ello y compartir con ello. Por decirlo así, una relación normal, saludable y positiva entre dos personas se da en el contexto de que una persona quiere compartir con otra. Y el hecho de que Dios graba su ley en mi corazón es una manera de que me dice de que yo voy a tener bien de cerca esto que a Él le place y le gusta, porque yo quiero tener ese mismo tipo de cercanía, de amor con Él. Así que es una transformación. Podemos ver que esta ley escrita en el corazón es básicamente una transformación del ser humano que hace de forma natural la voluntad de Dios. Y no es algo que sea gravoso, no es una piedra fría externa, sino que es nuestro corazón donde va a estar grabada la ley de Dios. Cuando decimos corazón, obviamente, pues como usted me mencionó, es una metáfora. Dios quiere poner su ley en nuestras mentes. Grisel, muchas personas dicen que en este nuevo pacto lo que es nuevo ahora es que la ley fue abolida, que ya no tenemos que seguir la ley del antiguo pacto, sino que ahora hay una nueva ley, que basta con amar a Dios sobre todas las cosas, al prójimo como a uno mismo, y que esos son los mandamientos de este nuevo pacto. Yo quisiera que leyéramos, si usted es tan amable, Grisel, estos versos que se encuentran en Romanos 2:15 y Mateo 5 del 16. Vamos a leer solamente hasta el 19. Los de Romanos 2:15 dice, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Y luego dice Mateo 5:17 al 19, no penséis que he venido a abrogar la ley o los profetas, este es Jesús mismo hablando. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos, mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Y yo me fijo, pastor, que las preguntas que aparecen en la primera parte de la lección que leímos de Jeremías 31 en adelante, sobre quién promueve el pacto, sigue siendo Dios, de quién es la ley de la que se habla aquí, de qué ley, se sigue hablando de la misma ley, de los 10 mandamientos, qué versículos enfatizan ese aspecto relacional con Cristo. Ustedes me serán por pueblo y yo les seré por Dios. Y cuando termina hablando de la relación del pacto, me da a entender que es el mismo afán de Dios por culminar en nosotros la obra de salvación, por culminar el cumplimiento del pacto. Así que no veo ningún cambio, hay una renovación en esto, porque se nos invita a olvidar o a echar a un lado el formalismo que fue alejando a nuestros antecesores de Dios, porque a veces estamos más pendientes de las formas que de la esencia. Yo quería que renováramos cada día esa relación, ese conocimiento de Él que viene de pasar tiempo con Él, de escuchar su voz, de dejarnos guiar por Él. Y eso entonces le iba a dar cumplimiento al pacto. Definitivamente es el mismo pacto, es la misma ley, es el mismo carácter de Dios.
porque la ley es un reflejo de su carácter. El que se diga que fue abolida, aquí estamos viendo en Mateo 5, 17 al 28, que Dios dijo, yo no vine a abolir la ley. Definitivamente es la misma ley. Dios no cambia su carácter, es ese mismo carácter de amor que Dios tiene. Claro, amar a Dios sobre todas las cosas, a nuestro prójimo como a nosotros mismos, se da en ese contexto en donde los fariseos querían hacer callar a Jesús y tirarle alguna cascarita para que él se tropezara y se cayera. Sin embargo, Jesús de una manera muy elegante le contestó la pregunta a este doctor de la ley cuando estuvo inquiriéndole, diciendo, maestro, ¿cuál es el mandamiento más grande? Claro, si Jesús decía un mandamiento, le iba a decir, el que viola uno se hace culpable de todos, así que todos son igualmente importantes. Y sabiendo esto, Jesús le dijo 4 mandamientos cuando dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Este es el primero y grande mandamiento, es la primera gran tabla de la ley que tiene los primeros 4 mandamientos que hablan de nuestra relación con Dios y otro semejante a este, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos 2 mandamientos se desprende toda la ley y los profetas. Una manera muy linda y elegante para contestar esa pregunta que le hicieron para tentarlo, para que él cayera en la trampa, en esa encerrona que le estaba haciendo este doctor de la ley. Hay unos paralelismos, Ángel, hay unas palabras básicas que se utilizan aquí en el pacto, en ese pacto, y me gustaría que comparáramos el pacto de Oseas y el pacto que menciona Jeremías, cómo lo describen. Y entonces me gustaría que leyeses lo que dice acá un poquito antes de esto, o un poquito después, aquí, en lo que es Oseas, capítulo 2, versos 8 al 20 y Jeremías 31, 31 al 34. En aquel tiempo haré para ti pacto con las bestias del campo, con las aves del cielo y con las serpientes de la tierra. Y quitaré de la tierra arco y espada y guerra, y te haré dormir segura. Y te desposaré conmigo para siempre. Te desposaré conmigo en justicia, juicio, benignidad y misericordia. Y te desposaré conmigo en fidelidad y conocerás a Jehová. Por lo menos, pastor, antes de leer Jeremías, yo quería, como Grisel mencionó sobre la intención, quería mencionar que en ese versículo de Oseas se muestra con claridad un elemento clave acerca del fundamento y la razón del pacto. Y es cuando dice, te desposaré conmigo. Y lo menciona varias veces en el versículo. Y eso hace hincapié en que verdaderamente lo que Dios quiere es una relación. Entonces, Dios desea que estemos con Él a su lado. Y este aspecto de que está estableciendo un pacto, según la metáfora o la comparación que hace Oseas, con un pacto con las aves, con las bestias del campo, con el cielo, con las serpientes, con quitar la guerra, lo que está diciendo es, yo te voy a traer paz. Yo te voy a traer paz. Y me pareció muy importante eso porque da la esencia de que, como decía Grisel, la esencia del pacto y de los mandamientos de Dios es amor y libertad, no es algo gravoso. Así que eso es con relación a Oseas. En Jeremías dice, Jeremías 31, dice, he aquí vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano diciendo, conoce a Jehová. Porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová. Porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré de su pecado. Hermano, aquí hay unos símbolos, por ejemplo, menciona desposar, ¿verdad? Como usted dice, y es 3 veces, desposaré conmigo y desposaré conmigo, en el verso 19 y en el verso 20.
y aquí dice que fue un marido. Por lo tanto, tanto Oseas como Jeremías usan esa metáfora, ¿verdad? De verlo como el matrimonio. También dice, además de esto, que que ibas a conocer a Jehová, conocerás a Jehová. Y acá, más adelante, dice que conocerán, ¿verdad? Y seréis por Dios y ellos me serán por mi pueblo, pero dice que nadie más, ¿verdad? No enseñará más ninguno a su prójimo ni a su hermano diciendo, conoces a Jehová, porque todos me conocerán. Así que también habla acerca del conocer. Habla de justicia y juicio. Y aquí también está hablando de la ley de Dios. Y me llama mucho la atención, antes de pasar más adelante, dice que habla acerca de la ley de Dios en su mente y escribirla. Y aquí también te dice que es justicia y juicio. Y obviamente, si tenemos justicia y juicio, estamos hablando de la ley de Dios. Si te está hablando de misericordia, y aquí dice que nunca más se acordará, ¿verdad? De los que iba a perdonar y que la maldad de ellos y nunca más se iba a acordar de más de lo que hizo su pueblo, de ese pecado, pues ahí estamos viendo también la misericordia de Dios. Me llama mucho la atención porque también te habla acerca de quitar el arco, la espada y la guerra, y eso fue lo que precisamente ellos tuvieron en Egipto. O sea, habla de espada, arco y guerra, y en Egipto estaban siendo oprimidos. O sea que vemos los mismos elementos en un lado como en el otro. Entonces aquí dice que el pacto iba a ser con la casa de Israel y la casa de Judá en Jeremías, y aquí llama el cielo, la tierra, habla de todo el mundo, lo está poniendo a una escala mucho más grande, pero son unos elementos muy similares. Entonces, ¿qué nos dice esto, hermano Ángel? Para mí lo que me dice es que la intención de Dios ha sido la misma desde el principio. Desde el principio. Y uno lo ve en los elementos que fundaron el Génesis. Todo era perfecto, todo era bueno en gran manera, era el ambiente ideal. A pesar de que el hombre haya caído, haya causado tanta autodestrucción, eso no invalida el propósito de Dios de que todo siga siendo bueno en gran manera. Obviamente, la única manera ahora es de hacer lo que no se hizo al principio, de someternos a su voluntad. Pero lo que me dicen es que nada cambia, Él no cambia, su intención para mi vida no ha cambiado. Gracias, Ángel. Grisser, sácame de un problema que tengo, porque el pacto dice que con la casa de Israel, con la casa de Judá. Yo no soy israelita, es con Abraham literal, y entonces, ¿qué hago yo? No soy parte de ese pacto. Yo estoy tan feliz aquí escuchando a Ángel hablar eso, y yo creo que lo tengo que leer en la nota que aparece ahí en la lección de ese día lunes. Dice que Dios envió profetas para proclamar que la historia de pacto con el pueblo no había llegado a su fin. Entonces escucha esto, qué cosa tan bella. Sin importar cuán infiel haya sido el pueblo, sin importar la apostasía, sin importar la rebelión ni la desobediencia entre ellos, el Señor aún proclama su disposición de entablar una relación de pacto con todos aquellos que estén dispuestos a arrepentirse, obedecer y proclamar sus promesas. Y yo creo que ahí le di pon a tu pregunta, pastor. ¿Sabes por qué? Porque yo no soy un israelita, yo no nací por allá, pero estoy en el conocimiento del plan que Dios ha proclamado a través de su palabra, y estoy en la disposición de obedecerle, de arrepentirme y de proclamar sus promesas. Y eso es lo que Él quiere de nosotros ahora. Ok, entonces ese pacto no es para la simiente de Abraham, es para todo aquel que vaya con un corazón contrito y humillado delante del Señor. Bien, entonces aquí hay un texto en Isaías, que ese texto está tan lindo. Yo quisiera que nosotros tocásemos este texto. Le voy a pedir entonces a Ángel que me lea este texto de Isaías 56, los versos 6 y 7, y que de paso nos los comente. Discúlpeme, pero ok, ahora vamos a ver si... Ay, perdón, era yo que estaba en mute. Ok. Yo lo tengo acá, dice, y a los bien. hijos de los extranjeros que sigan a Jehová para servirle.
y que amen el nombre de Jehová para ser sus siervos, a todos los que guarden el día de reposo, para no profanarlo y abracen mi pacto, yo los llevaré a mi santo monte y los recrearé en mi casa de oración. Sus holocaustos y sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Aquí hay unos detalles que son iguales o reenfatizan o fortalecen, ¿verdad? Lo que Grisser dijo. Eh, Primero que nada, la base es amor. Porque dice a los que amen el nombre de Jehová, la base es amor. Eh, si no hay amor, no hay nada. A mis hijos yo les digo, no engañes, no hagas algo que no sientes, porque yo sé dónde tú estás, pero aunque me engañes a mí, Dios sabe dónde tú estás. Sé genuino, porque lo único que quiere Dios a mí es la obediencia por amor. Pero la invitación, según estos versículos, no es para Israel solamente. Dice, para sus siervos, a todos los que guarden, o sea, que es a todos los que tengan el deseo y la disposición de entrar en esa relación. Dice que a todos los llevaré a mi santo monte, a los que abracen mi pacto. O sea, que está abriendo la puerta, por decirlo de esta manera, como que Israel puede ser el que tenía que ejemplificar el fruto, pero es el que lo escuche, porque incluye a los siervos y después al final cierra en el 7 diciendo para todos los pueblos. O sea que la invitación a que esa nación que se supone que fuese una casa de oración, que fuese el lugar donde lo que ellos hicieran, dijeran los que estaban al lado, wow, y porque esa gente es tan fructífera, vive una vida tan diferente, al menos en lo mínimo en el contexto social. Mira la armonía que existen entre ellos como pueblo. ¿Por qué? Pues por la casa de Jehová, es que ellos tienen un Dios y entonces le abren ese Dios. Y eso me hace pensar, pastor, que definitivamente yo no me tengo que sentir como un forastero simplemente porque no soy israelita. Y de hecho, yo me encontré con un israelita, él me dijo que yo era un gentil. Yo digo, mira, ¿verdad? Es porque no soy israelita. Pero de igual manera, yo me tengo que preguntar hoy si yo cumplo mi llamado, porque Israel podía tener el llamado para que otros vieran y sintieran el deseo de que otros vinieran a adorar al mismo Dios, pero cumplo yo mi llamado de manera de que mi testimonio motive a otros para que también ellos vengan a conocer a Dios. Porque al final del camino esto no es un club. Al final del camino Dios nos está llamando a todos, incluyendo a mi vecino, que quizás no le predico, pero que mi vida brille tanto para que él quiera hacer lo que se supone que los otros pueblos hicieran con Israel. Muchas gracias, Ángel. Grisser, me dijiste ahorita que este pacto nuevo era básicamente el pacto antiguo, era lo mismo. Pero entonces, ¿cómo en el libro de Hebreos le llama un mejor pacto? Pues si son iguales, ¿cómo este va a ser mejor? Parece que hay una contradicción. Ayúdanos con esto. No hay ninguna contradicción. Lo que pasa, los elementos, ya dijimos que los elementos básicos siguen siendo los mismos. Es de la misma manera, es por gracia, es el mismo Dios el que busca al pueblo para que por fe reclame la promesa de perdón. Es el mismo Dios que busca escribir la ley en el corazón de quienes le seguirán en esa relación maravillosa, no importa que sean judíos o que sean gentiles. Como dijo Ángel, él es un gentil, pero un gentil que se injertó en la promesa de salvación y anda caminando maravillosamente bien. Lo esencial es que por fe en Dios nosotros recibimos el perdón de nuestros pecados. Entonces, antes teníamos que prefigurar el sacrificio, pero al venir Cristo, antes el pueblo tenía que hacer unos rituales que lo fueron haciendo olvidar la esencia de lo que hacían, pienso yo.
porque se confiaron en el becerro, en el cordero que llevaban, en la ofrenda que llevaban. Pero cuando Cristo vino, hizo su sacrificio, es tan, yo pienso, yo escuché una vez un pastor decir, recuerdo el nombre de ese pastor, decir, el evangelio es la difícil facilidad. Y yo me quedé pensando en eso. Es tan fácil que es difícil, porque nosotros siempre queremos sentir que hemos hecho mérito para recibir algo, pero aquí no hay que hacer mérito. Aquí es reconocer que el regalo viene de Dios por amor a nosotros y nosotros rendir nuestros corazones a Él como resultado de ese perdón que Él nos da gratuitamente. ¿Tú sabes lo que es lavar mis culpas, mi dolor, mi maldad y transformar mi vida para su gloria? Eso me lleva a una relación de obediencia y de fe que hace que entonces Dios está tan cerca como mi pensamiento, como mi mente. Yo lo invoco y Él desciende a donde mí, me abraza, me sostiene. Mira, hoy yo estaba hablando con una maestra que tuvo una situación de salud de su papá y estaba un poco acongojada. Y yo le dije, no, tú no puedes llegar a donde Él está, ¿verdad? A veces nosotros nos sentimos limitados por la presencia física, pero Dios no tiene límites. Dios puede llegar allí donde está tu papá y abrazarlo, tomar la mano del médico y dirigirlo para obrar en favor de tu papá. ¿Sabes qué confianza nos da eso? Así que esa es la diferencia, pienso yo, y muy positiva para nosotros hoy día. Estamos ahí a la distancia de una oración para recibir el auxilio, el perdón y el rescate de parte de Dios. Gracias, Grisel. Ángel, hay una revelación que es progresiva. Ha ido poco a poco creciendo. Hemos visto cada vez esa revelación. Primero era con símbolos y después ya no había símbolos. Ahora teníamos el cuerpo presente, que era el cuerpo de Cristo. Los demás eran sombras, pero después vino Cristo. Ahí lo teníamos de frente. Esto también quizás puede contestarnos la pregunta y añadir un poco más a lo que ya está comentando muy acertadamente nuestra hermana Grisel Díaz. Bueno, en Hebreos 8:5 dice con claridad que dice, hablando, ¿verdad?, de el ritual que ocurría en los tiempos de Israel, dice, los cuales sirven como figura, hablando de las ofrendas y las cosas, los sacrificios, lo que usted acaba de mencionar, pastor. Dice que los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole, mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Entonces, ahora dice, esto fue lo que se te dijo que ibas a hacer, pero Hebreos viene y ahora y coge el pasado y lo casa con el presente y dice, pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo. ¿El de quién? Pues está hablando del cumplimiento de aquellas cosas que se hacían antes. El sacrificio pasado no era suficiente y era un medio nada más, pero apuntaba a algo mejor. Y la sombra se cumple ahora cuando dice que este es cuanto es mediador de un mejor pacto, establecido con mejores promesas. Porque si el primer pacto hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado el segundo. Pero ¿qué es lo que nos quiere decir? Que había algo que prefiguraba ese nuevo pacto, que apuntaba hacia el sacrificio de Jesús. Esta realidad que en su momento cumplía un método pedagógico para que el pueblo de Israel, por esos rituales, comprendieran cuál era el plan de salvación, hoy es lo que me dan la certeza a mí de que ese cumplimiento de que Jesús verdaderamente hizo una vez por todas lo que era necesario, pues ahora me permite a mí tener acceso a una salvación inmensa. Y si era un animal y podía perdonar por un momento,
el pecado, aunque tenía que seguir renovándose, ¿cuánto más ahora que la sangre preciosa de ese Cordero sin mancha de Cristo Jesús fue dada una sola vez, me vas a limpiar a mí? Es como decía Grise, ahora yo puedo coger mi inmundicia, puedo coger mi pecado y sobre todo lo que constantemente pelea contra nosotros. A veces le digo que vamos a tener que pedirle perdón al enemigo de las almas, a Satanás, porque el problema está dentro de nosotros, nuestras inclinaciones hacia el mal. Yo puedo tomar todo eso y lavarlo en la sangre de Cristo, para perdón ahora, para perdón mañana, y si vuelvo a caer, para perdón después. Gracias, Ángel. También me llama la atención estos versos de Hebreos, capítulo 9, los versos 8 al 14. Allí, pues, básicamente es un resumen de lo que tanto Grisel como usted han estado tocando. Dice, dando en esto a entender el Espíritu Santo que aún no estaba descubierto el camino al lugar santísimo, entre tanto que el primer tabernáculo estuviese en pie, lo cual era figura de aquel tiempo presente, en el cual se presentaban ofrendas y sacrificios que no podían hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que servía con ellos, ya que consistía solo en comidas, bebidas y diversos lavamientos y ordenanzas acerca de la carne que le fueron impuestas hasta el tiempo de la restauración. Mas estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes que habían de venir, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por la sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una sola vez, en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de una becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Grisel, te veo ahí de lo más contenta, disfrutando de esa parte, así que me vas a comentar del gozo que hay en tu corazón al ver ese sacrificio perfecto. Entonces, es que no me puede provocar más que amor. No me puede provocar otra cosa que no sea obediencia. Y yo me doy cuenta, pastor, que cuando nosotros aflojamos, permítanme usar ese término, aflojamos en nuestra vida cristiana, es cuando descuidamos el estudio de la palabra y el recordar cada día. Por eso es que el espíritu de profecía señala que nosotros debemos dedicar todos los días un tiempo de calidad a estudiar la vida de Cristo, especialmente esos últimos momentos de la vida de Cristo en esta tierra. Porque es que cuando nosotros vemos ese sacrificio de amor, esa entrega total a nuestro favor, no nos puede provocar otra cosa que no sea amarlo. Y entonces cuando amamos a alguien, ¿cómo no vamos a obedecer? ¿Cómo no vamos a seguir las indicaciones? Yo recuerdo cuando yo iba al paseo del Día del Estudiante en mi pueblo y era lejos, ¿no? De un campo para ir a la capital, 7 y 8 horas en una guagua. Y mi mamá le decía, la maestra decía, ¿usted la va a dejar ir sola con nosotros los maestros? Y mi mamá decía, sí, yo confío en ella. Y yo me portaba como una santita en ese paseo. Y había gente que quería, estamos lejos del campo, queremos hacer. Y yo decía, pero ¿cómo yo me voy a portar mal? Y cuando le digan eso a mi mamá, ¿cómo se va a sentir mi mamá de triste después que ella confió tanto en mí? Entonces, cuando nosotros amamos tanto a Dios, decimos, ¿cómo voy a traicionar a mi Señor? ¿Cómo? No importa si nos está viendo alguien, si no nos está viendo nadie, no importa si es de día o es de noche, no importa que nadie lo vaya a descubrir. Es que no importa, Dios está presente en mi vida siempre. Entonces, actúo en conciencia con eso, con ese amor que Él me mostró, y mi vida es una vida de alabanza para Él.
nos equivocamos, ¿saben? Eso no quiere decir que vivimos vidas de santidad, pero es maravilloso servir a Cristo. Es hermoso obedecer a Dios. Cuando uno ve ese sacrificio, ¿verdad, Grisel? Esa ley tiene que grabarse en nuestro corazón y salir una respuesta de gratitud automática en respuesta a ese gran amor que Dios ha tenido para con nosotros, cuando uno ve todo el sufrimiento que uno le causó a Dios. Estos símbolos, estos rituales que se hacían, que prefiguraban la muerte de nuestro Señor Jesús, su sufrimiento en la cruz, se culminaron, ya no era necesario hacerse cuando Jesús muere en la cruz del Calvario. Ángel, ¿qué significa entonces que ese día que Jesús estaba siendo crucificado, ese viernes a las 3 de la tarde, la hora del sacrificio vespertino, hubo un gran terremoto, la tierra tembló y se iba a hacer un sacrificio allí en el templo? Pero dice que ahí estaba el sacerdote porque él vio que el velo del templo se rasgó de arriba a abajo. ¿Qué significó esto? Mire, Pastor Dávila, esa misma nota la tenía yo con relación al cumplimiento de lo que dice Hebreos 9:26. Dice: de otra manera hubiese sido necesario padecer muchas veces, pero ahora en la consumación de los siglos se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo. Todo aquello que prefiguraban los rituales, que parte del ritual no le era posible a una persona accesar del lugar santo al lugar santísimo, a menos que ocurriera el ritual de la expiación anual, donde el sumo sacerdote hacía un rol diferente. En ese mismo momento y en ese mismo día, nuestro gran sumo sacerdote estaba no como sumo sacerdote en ese momento, él estaba como el Cordero, cumpliendo ese ritual del gran día de expiación. Con su muerte se destruye de una vez por todas ese velo, dándome a mí ahora el libre acceso al lugar santísimo, dándome libre acceso delante de la presencia de Dios. Porque de igual manera que el sumo sacerdote no podía entrar a ese lugar sin presentar una sangre por sus pecados, pues ahora yo no podía entrar porque no tenía algo que me liberara de mi pecado. Pero cuando Jesús muere y rompe, ese velo se rompe, ahora me deja saber que a través de su sangre ahora yo tengo acceso delante de la presencia de Dios, porque todo lo necesario, como ya hemos leído, todo lo necesario que era una metáfora, un método de instrucción anterior, estaba siendo cumplido a través de su vida y su muerte en la cruz. Ángel, hay un verso que me llama muchísimo la atención y es Hebreos 10:20. Grisel y amigos que nos escuchan también. Dice allí: por el camino nuevo y vivo. Hay un camino nuevo y vivo que nos da acceso al trono de la gracia, al asiento de la misericordia. En inglés se llama mercy seat, al propiciatorio, que está ya en el lugar santísimo. Tenemos que entender esto, ¿eh? El sacerdote una vez pasaba al lugar santísimo, una vez al año. Y en ese lugar santísimo estaba el arca del pacto. Se manifestaba sobre el arca del pacto la Shekinah, que es la gloria de Dios. Y solamente una vez al año el sumo sacerdote podía entrar allí para realizar ese Yom Kippur, ese día de expiación. Y dice que cuando el sacerdote pasaba a través del velo. Tenía que pasar a través del velo. En el velo se asperjaba la sangre. Quiere decir que simbólicamente el sacerdote cargaba sobre sus lomos toda esa sangre que se estuvo derramando durante todo el año. La cargaba sobre sí y la pasaba al asiento de la misericordia, al propiciatorio. El trono de Dios, justicia y juicio son el cimiento de su trono, porque su santa ley estaba debajo. Es que esa es la tapa del arca, el propiciatorio, y abajo estaban los mandamientos de Dios. Y curiosamente dice: por el camino nuevo y vivo que Él nos consagró a través del velo, esto es, por su carne. Quiere decir que el velo representaba la carne de Cristo. Fue rasgado de arriba a abajo, sin intervención humana.
Ahora tenemos libre acceso a un camino nuevo que fue inaugurado. Ese camino que se inauguró en ese día fue el acceso al trono de Dios para que podamos tener ese auxilio, ese pronto socorro, la seguridad, la certeza de que hemos sido perdonados. Grisel, ya nos pasamos del tiempo, pero te voy a dejar que digas unas palabras porque yo solo quiero decir esto y yo estoy bien conmovida porque cada vez que yo reflexiono en esto encuentro el fundamento de mi esperanza y de mi fe. Amén. Amén. Gloria a Dios por eso. Pues mis amados, esa también debe ser tu fe y nuestra fe. Que podamos reconocer a nuestro Señor Jesús como nuestro Salvador. Que lo podamos ver muriendo en la cruz. Que lo podamos ver allí crucificado por ti y por mí. Nosotros causamos la muerte de Jesús. Nosotros infringimos dolor a Él. Que su sacrificio no sea en vano. Que podamos entregar nuestras vidas a Él para que Él las transforme, para que grabe su ley en nuestros corazones, nos traiga a ser, nos lleve a ser unas nuevas criaturas y podamos morar en Él para siempre. Oremos. Querido Dios y buen Padre, gracias por esta oportunidad de haber discutido esta lección tan edificante. Bendice, Señor, los amigos que nos sintonizaron, tómalos en tus brazos y permite, Señor, que cada uno de nosotros pueda apreciar ese sacrificio, que lo podamos hacer nuestro y que podamos irnos contigo a morar la eternidad, porque te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que tengan un feliz sábado, que disfruten de este día maravilloso. Gracias por su sintonía. Bendiciones.